Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. La razón por la que estamos reunidos en este espacio es que quiero darles una conferencia TED sobre la lectura como transacción, basándonos en la exploración de la teoría de la respuesta estética de Louis Rosenblatt. Pero antes quisiera hablarles un poco de su biografía personal. Bueno, Louis Rosenblatt nació el 23 de agosto de 1904 en Nueva York, Estados Unidos. Fue la segunda de 3 hermanos y creció en un hogar de clase media en el barrio de Manhattan. Su padre, Samuel Rosenblatt, era un inmigrante ruso que trabajaba como comerciante, y su madre fue Sarah Rosenblatt, quien era una ama de casa. Ella, desde una edad muy temprana, mostró un profundo interés tanto en la lectura como en la escritura, lo que la llevó a ser en la escuela secundaria la editora del periódico escolar, y escribió también artículos y poemas que posteriormente fueron publicados en el mismo. Después de graduarse, asistió a la Universidad de Nueva York, donde estudió literatura inglesa y se graduó con honores en 1925. Después de completar su licenciatura, Rosenblatt se matriculó en la Universidad de Chicago, donde obtuvo su maestría en literatura inglesa también en 1927. Luego también se doctoró en literatura inglesa en la misma universidad en 1931. Durante su carrera académica, Rosenblatt enseñó en varias universidades y colegios de Estados Unidos, incluyendo la Universidad de Chicago, la Universidad de Nueva York y Brooklyn College. Y también fue docente invitada en la Universidad de California, Berkeley. Así fue como su trayectoria en el mundo académico comenzó, donde brilló con luz propia a lo largo de toda su vida. Pero lamentablemente, su vida llegó a su fin el día 8 de febrero de 2005 a la edad de 100 años, en el centro hospitalario de Virginia en Arlington, debido a una insuficiencia cardíaca congénita. Aunque su muerte fue lamentada en su momento, y también lo continúa siendo hasta el día de hoy, su legado también sigue vivo, a través de su teoría de la respuesta estética, la cual, al darse a conocer, nos invitó a repensar la manera en que tratamos con los textos, ya que cambió la perspectiva que tenemos sobre lo que significa leer. Con su concepto de respuesta estética, nos abre los ojos a una experiencia mucho más profunda y transformadora cuando leemos. Así que les propongo un pequeño ejercicio para comenzar. ¿Alguna vez han leído algo que los haya tocado tan profundamente que sentían que la historia hablaba directamente de su vida? Ese es el tipo de lectura que vamos a explorar hoy. Pero antes, ¿qué es la lectura como transacción? O mejor dicho, ¿qué es la teoría de la respuesta estética? Empecemos por algo fundamental. La lectura no es solo un proceso de descifrar palabras. Si les pregunto cómo se sienten cuando leen, ¿qué dirían? Algunos quizás dirán, me siento entretenido, otros aprendo algo nuevo, y algunos más podrían decir, me transporto a otro mundo. Pues bien, Louis Rosenblatt nos dice que la lectura es precisamente eso, una transacción entre dos partes, el texto y nosotros, los lectores. Es un intercambio donde el significado no es algo fijo que el autor ha dejado atrás, sino que se construye en el momento mismo de la lectura. Lo que yo leo es el resultado de mi experiencia, mis emociones, mi historia personal y, claro, el texto que tengo frente a mí. Imaginen por un momento que están leyendo un poema y cada palabra, cada imagen que aparece frente a ustedes les genera sensaciones, recuerdos y tal vez hasta emociones contradictorias. Rosenblatt le llama respuesta estética a este tipo de lectura, la que nos permite sumergirnos profundamente en el texto, más allá de lo que dice en un sentido literal. Este tipo de lectura no busca simplemente comprender los hechos, sino experimentar las emociones, las ideas y los matices que surgen al interactuar con el texto. Y para contrastar, hay lo que Rosenblatt denomina respuesta efodética. ¿Han escuchado alguna vez de una lectura técnica o analítica? Esa es la lectura que busca extraer información concreta, como si estuviéramos buscando respuestas a preguntas de examen. Por lo que Rosenblatt nos sugiere es que hay mucho más en un texto que solo sus hechos. Por consiguiente, para ella la lectura era un acto personal y único, ya que lo fascinante de la teoría de ella es que nos recuerda algo muy importante. Cada lector es único. El texto puede ser el mismo para todos, pero cada uno de nosotros lo vivirá de manera distinta, y eso está bien. Por ejemplo, si leen un libro sobre una historia de amor, pueden sentir que tiene algo que ver con sus propias experiencias, o tal vez que esa historia es completamente ajena a lo que han vivido. Pero ¿cuál es la interpretación correcta? La respuesta es que no hay una sola respuesta correcta, porque cada experiencia es válida, y eso es lo que hace que la lectura sea tan rica. Así que cuando leemos, no estamos simplemente buscando respuestas, sino que estamos buscando una conexión personal y emocional con el texto. Y lo más fascinante de todo esto es que al hacerlo nos descubrimos a nosotros mismos, nos damos la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias ideas, nuestros propios valores y nuestras propias creencias. El impacto de la respuesta estética en la educación ha sido tanto que ahora mismo pensemos en cómo está cambiando nuestra forma de enseñar y aprender literatura.
¿Cuántas veces nos hemos visto en una clase donde se nos pide sacar el significado literal de un pasaje, o donde se espera que todos tengamos la misma interpretación? Rosenblatt propone que no debe ser así, que los educadores tienen la oportunidad de abrir un espacio donde los estudiantes no solo aprendan a interpretar un texto, sino que también experimenten con él, se dejen emocionar y reflexionar, también hasta transformar por lo que están leyendo. ¿Qué pasaría si en vez de enfocarnos solo en el análisis frío de un texto, permitimos que los estudiantes se sumergieran en una lectura más estética, más emocional y más personal? De seguro los resultados serían sorprendentes. Los estudiantes no solo aprenderían sobre el texto, sino que aprenderían sobre sí mismos, desarrollarían su creatividad, su empatía y su capacidad de conectar con los demás. La lectura es un acto de conexión porque nos invita a pensar que al leer no solo nos conectamos con el texto, sino también con otros lectores, porque cuando compartimos nuestras interpretaciones, nuestras emociones y nuestras respuestas personales, estamos construyendo una conversación sobre el mundo. Este tipo de intercambio es lo que nutre nuestra comprensión como sociedad. Por eso, cuando leemos, no solo estamos buscando respuestas en las páginas, sino que estamos buscando respuestas en nosotros mismos, en nuestras interacciones y en nuestras conexiones con los demás. La relevancia de la teoría de la respuesta estética hoy en día es realmente importante, porque como saben, hoy vivimos en un mundo saturado de información, en un mundo digital donde leer puede ser algo más superficial y más fragmentado. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado a leer algo y rápidamente pasamos a la siguiente cosa sin habernos detenido a reflexionar realmente sobre lo que leemos? Aquí es donde la teoría de Rosenblatt sigue siendo tan relevante. Nos invita a recuperar la profundidad en nuestras lecturas, a darle el espacio a la emoción, a la reflexión. Nos recuerda que la lectura puede ser un proceso transformador, un espacio donde realmente entramos en contacto con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Para terminar, quiero dejarles una reflexión. La lectura no es solo un ejercicio de comprender, es una oportunidad para vivir, sentir y pensar. Es un único acto entre el lector y el escritor, entre el texto y el lector. Una transacción que nos transforma a medida que leemos. Y cuando entendemos que no hay una sola manera correcta de leer, que cada uno de nosotros aporta algo valioso a esa experiencia, la lectura se convierte en una aventura mucho más rica y significativa. Así que los invito a leer con los ojos y el corazón abiertos, a dejar que el texto no solo les enseñe, sino que los cambie, los conmueva y los conecte con lo que son. Porque al final, leer es una transacción única, personal y profundamente humana. Pero alto. ¿Creyeron que esto era todo? ¿Tan aburridos están de esta conferencia? Pues bien, a continuación les brindaré un corto resumen sobre la teoría de la respuesta estética en general. Según Rosenblatt, la lectura es una experiencia subjetiva y personal que implica una interacción entre el lector y el texto. La respuesta estética se refiere a la experiencia emocional y cognitiva que el lector tiene al leer un texto literario. Rosenblatt argumentó que la respuesta estética no se encuentra solo en el texto en sí, sino en la interacción entre el lector y el texto. El lector aporta sus propias experiencias, creencias y valores al texto, lo que influye en la forma en que interpreta el significado del texto. La teoría de la respuesta estética de Rosenblatt se centra en la idea de que la lectura es un proceso activo y creativo. El lector no es simplemente un receptor pasivo de información, sino un participante activo que construye el significado del texto a través de su propia experiencia y comprensión. Para que quede aún más claro, Rosenblatt también desarrolló la teoría de la lectura como transacción. Según esta teoría, es un proceso en el que el lector y el texto interactúan y se influyen mutuamente. El lector no es simplemente un receptor de información, sino un participante activo que construye el significado del texto a través de su propia experiencia y comprensión. La teoría de la lectura como transacción de Rosenblatt se centra en la idea de que la lectura es un proceso dinámico y recíproco. El lector y el texto se influyen mutuamente y el significado del texto se construye a través de esta interacción. En resumidas cuentas, ambas son una sola. Ahora volvemos a mencionar su influencia en la educación, ya que su teoría ha tenido tanto impacto y tan significativo ha sido que su enfoque en la experiencia del lector y la importancia de la respuesta estética ha influido en la forma en que se enseña la lectura, o mejor dicho, la literatura, en las escuelas. Los educadores han comenzado a enfatizar la importancia de la experiencia del lector y la necesidad de crear un entorno de aprendizaje que fomente la participación activa y la construcción del significado. Esto ha llevado a un enfoque más centrado en el estudiante, en la enseñanza de la literatura y ha influido en la forma en que se evalúa la comprensión de los estudiantes. También, de forma adicional, quisiera mencionar sus obras más destacadas porque obviamente a lo largo de toda su carrera publicó muchos, pero estos son sin duda alguna los más importantes. Bueno, el primero es un libro titulado Literature as Exploration, que fue publicado en 1938. En este libro, Rosenblatt explora la idea de que la literatura es una forma de exploración y descubrimiento. Argumenta que la literatura puede ser una herramienta para que los lectores exploren sus propias experiencias y emociones.
El segundo es uno titulado The Reader, the Text, the Poem, The Transactional Theory of the Literative Work, que fue publicado en 1978. En este libro, Rosenblatt desarrolla su teoría de la lectura como transacción y explora la relación entre el lector, el texto y el poema. Argumenta que la lectura es un proceso dinámico y recíproco en el que el lector y el texto se influyen mutuamente, como se ha mencionado anteriormente. El tercero es uno titulado Making Meaning with Text, Selected Essays, que fue publicado en el 2005. Esta colección de ensayos seleccionados de Rosenblatt explora temas como la lectura, la escritura, la literatura y la educación. Los ensayos ofrecen una visión profunda de la teoría y la práctica de la lectura y la escritura. El cuarto es uno titulado Transactions with Literature, que fue publicado en 1995. En este libro, Rosenblatt explora la idea de que la lectura es una transacción entre el lector y el texto. Argumenta que la lectura es un proceso activo y creativo en el que el lector construye el significado del texto. Y el último es Literary Theory and the Changing on Literature. Aquí argumenta que la literatura puede ser una herramienta valiosa para los educadores que buscan enseñar la literatura de manera efectiva. Sin más que decir, se despide Carolina Gómez Ramírez. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.